San Juan 4, el Señor Jesús mismo dice que la adoración es en espíritu o por el espíritu y es en verdad. Es dentro de la verdad. Por esa razón, vamos a recordar esos principios que la verdad misma contiene para que haya adoración. La adoración tiene que estar enmarcada dentro de la verdad. Vamos a orar. Una vez más, Señor, aquí, en este lugar que escogiste hace tantos años, gracias porque regalaste este lugar, el primer lugar dedicado para la adoración a ti en el nororiente colombiano. Gracias, Señor, porque en el año 1926, los primeros cristianos reunidos ya, sin un templo hecho de manos, pero el templo tuyo, la iglesia tuya reunida, dedicando este lugar a ti, pudieron, Señor, quizás perfilar que por mucho tiempo usarías este lugar para la adoración de tu pueblo. Gracias, Señor, por estar aquí. Pero aún más, gracias porque la adoración trasciende a un lugar. Gracias porque te adoramos, porque nos escogiste para la adoración, como dice tu palabra. E imploramos esta mañana la dirección de tu Espíritu Santo para entender y para experimentar lo que es la verdadera adoración a ti, Señor. Lo cual es el enorme beneficio para cada uno de tus hijos. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Estamos posados en Romanos capítulo 12. Vamos a ubicarnos en el versículo 1 y 2. Vamos a leerlo juntos, bien fuerte. Romanos 12, versículos 1 y 2. Allí en este pasaje vamos a encontrar 9 condiciones para que adoremos a Dios. 9 condiciones para que adoremos a Dios. Para que la adoración sea adoración. Entonces, es así. Son 9 condiciones. Tengo que reconocer que la adoración falsa ha sido parte de el temario que hemos tratado. Cuando hablamos aquí como pastores, nos entregaron, el pastor encargado, una cantidad de material. Pero pensé, es tan poco el tiempo, son solo 4 domingos para hablar del tema, que vale la pena enfatizar lo que la Biblia dice que es la adoración verdadera, y lo demás es falso. Lo demás es falso, ¿correcto? La adoración falsa siempre ha existido desde el mismo momento en que el hombre pecó, aun que Satanás pecara, porque propiamente esa fue la propuesta de Satanás para el hombre. Entonces Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, bien fuerte la palabra del Señor, dice así: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Siguiendo el orden gramatical de este pasaje, el verbo principal del versículo 2 es presentar. Presentar. Esta palabra nos comunica la idea de ir a ofrecerle algo a Dios, como una ofrenda, por supuesto, en adoración. Así que esta es la palabra preponderante y el pensamiento preponderante que domina el resto de ideas que surgen para enriquecerla. Ese es el orden bíblico de ideas que vamos a seguir, por supuesto, porque es el orden que está contenido dentro del texto. La adoración a Dios es la respuesta lógica de quienes pueden percibir sus atributos, de quienes pueden percibir sus obras. Los seres humanos que no tienen una relación personal con Dios, quienes no tienen al Espíritu de Dios en sus vidas, no pueden percibir a Dios, no pueden percibir sus obras. Para ellos el concepto de Dios es una imaginación. Para ellos el concepto de Dios no es más allá que algo mitológico
que algo supersticioso, superfluo, sin importancia vital. Para los que conocemos a Dios, para los que sabemos quién es Dios, para los que vemos la Escritura y ella salta ante nuestros ojos por la iluminación del Espíritu Santo a su revelación. Entonces Dios es el que hace posible todas las cosas, es el dueño de todo, es el que hace que mi corazón palpite, que mis pulmones se hinchen y boten y extraigan el aire otra vez. Es el todo, es mi vida, es el todo. Pero solo aquellos a quienes Dios permite percibir esa realidad, entonces ellos pueden responder. Hablábamos el domingo pasado, la adoración es una respuesta lógica, pero también la adoración es una relación personal. Dios se revela al hombre, luego el hombre responde ante Dios en adoración, en adoración. Y la adoración entonces es eso, esa relación donde el hombre asume una actitud de reconocimiento de quién es Dios, porque lo ve como Él es. No ve a un Dios pequeño, no ve a un Dios humano, no ve a un Dios manipulable, ve a un Dios como la Biblia dice que es, un Dios todo soberano, un Dios infinito, un Dios que es capaz de controlar el universo, de ponerle nombre a cada una de las estrellas, lo cual es completamente inalcanzable para el ser humano. Un Dios que es capaz de determinar la vida de los seres humanos antes de que exista, porque la Biblia dice que antes de la fundación del mundo ya había preordenado nuestras vidas, ya nos había elegido y ya desde allá sabía Dios y determinó quiénes son los salvos y quiénes no son salvos. Y como dice el Salmo 139, en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas sin faltar una de ellas. Como dice Daniel capítulo 4 versículo 35. Él hace su voluntad en los habitantes de la tierra, en el ejército de los cielos y los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y que le diga qué hace. Como dice Romanos capítulo 9, no depende de quien quiere ni de quien corre, sino de Dios que tiene misericordia, para que el propósito de Dios se cumpliese. Porque de Él y por Él son todas las cosas. Ese es el Dios de la Biblia. El Dios acuñado en la religiosidad falsa, evangélica, es un Dios manipulable, es un Dios pequeñito, es un Dios frágil. Como decía uno de los grandes empresarios, magnates de la fe de los últimos años, que un día le llegó el Espíritu Santo a despertarlo para que le ayudara con un hermano. Ese es el Dios que impacta la vida de las personas y las personas creen, ese es el Dios que yo necesito, el Dios que yo pueda manipular. Algunos creen que Dios es como el genio de la lámpara de Aladino. Esas son ideas metidas en la cabeza de las personas. Pero el Dios de la Biblia es completamente diferente. Usted no puede adorar a quien no conoce. Usted tiene que conocer al Dios para adorarlo. Y le toca ir a la Escritura para que la Escritura, escrita por Dios por supuesto, le diga a usted quién es el Dios verdadero. Pero si usted adora al Dios que se forma en la imagen humana por la influencia de las religiones falsas, entonces estará adorando al aire. Su adoración será falsa. Al Dios verdadero se adora como Él dice en su palabra. Entonces podemos ver sus obras en una relación personal, en una relación íntima, como respuesta de entender quién es ese Dios majestuoso, soberano, fiel, justo, amoroso, misericordioso, infinito, incontenible, santo, entre muchos atributos más. Decíamos algo el domingo pasado. Dios revela y enfatiza algunos de sus atributos en alguna circunstancia,
cuando nos enfermamos. Dios revelará algunos de sus atributos cuando nos hace falta dinero. Dios revelará algunos de sus atributos cuando tenemos problemas de cualquier clase. En esa circunstancia, Dios revelará algunos de sus atributos. Él tiene muchos porque, como es Dios inmenso, infinito, no puede ser descrito por uno solo. Pero Dios mostrará algunos de sus atributos en esos momentos y puede estar seguro de ello. Dios mismo determina en su palabra las condiciones para adorarle. Si adoramos es por su misericordia, pero para adorarle hay que hacerlo a su manera, conforme a su palabra, según sus principios. Recuerde algo, Dios es inmutable. ¿Qué significa eso? Él no va a cambiar. Él no va a ser como el papá que aunque le monta el niño o la niña la rabieta, la cantaleta y cambia. Ese no es Dios. Dios es incambiable. Dios es fiel. Él dice y así es. Él es verdad. Él es santo, santo, santo. No hay nada de pecaminosidad, maldad en Dios. Entre muchos atributos más. Nadie puede imponerle sus caprichos y exigir que los acepte como es lo que pasa ahora. Esto lo hago para Dios y a Dios le toca aceptarlo, porque es un regalo que yo le doy. Si no, no le doy nada y pierde Dios. No, hermano, Dios no pierde. La primera condición para adorarle a Dios es su misericordia. Es su misericordia. Dice el versículo, ¿recuerdan? Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Es interesante. Me imagino a Pablo allá, parado detrás, los hermanos allá. Hermanos, recuerden que si usted es un creyente, y si usted puede ver a Dios, si usted puede experimentar esa relación con Dios, no es porque usted se lo ganó, no es porque usted tiene derecho, no es porque usted se lo merece, es por pura misericordia. Es por pura misericordia. Me llamó mucho la atención lo que pasó aquí en esta experiencia de Deuteronomios Éxodo 34. Es Moisés el que está metido en un aprieto. Dios se le mostró, Dios se le reveló. Y es más, le pedía ver lo más íntimo de Dios, de su persona. Y Dios le dijo, no, tú solamente vas a poder resistir la luminosidad que produce mi gloria. En el Antiguo Testamento hay dos palabras para hablar de gloria de Dios, que pertenece a su esencia física, a su esencia personal. Una es como una magma muy pesada, muy poderosa dentro de sí mismo. Y la segunda son los destellos que sale, la luz que sale. Esa luz le quemó los ojos a Pablo. ¿Sí recuerdan? Cuando Saulo de Tarso iba a perseguir a los cristianos y desde allá, desde el cielo, le mandó Dios un poquito de esa luz y le achicharró los ojos. Y en el pueblo de Israel varias veces Dios mostró esa luminosidad y acabó con muchas cosas. Puso un poquito de esa gloria suya, de esa presencia suya en el monte Sinaí, y el monte Sinaí temblaba y humeaba. Y ahora están apuros porque Dios manifestó su presencia. Y Dios tuvo que meterlo en una hendidura, en una grieta de una roca, y poner su mano para que su gloria, aquel resplandor, no lo matara. Y cuando Dios iba pasando, ¿qué fue lo que dijo Moisés? Dijo estas palabras: pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad. Y voy a comentarles algo. Esto que usted está leyendo ahí, lo que está diciendo, es una de las cosas más impresionantes a través de la Escritura. Quien conoce a Dios va a conocer que Dios es Jehová, que Él es fuerte, que tiene todo el poder. En estos días estábamos estudiando
hebreo el viernes allí en el Zulia con los pastores, y es impresionante el mirar la composición de las palabras, el contenido. Dios es el principio. Cuando la Biblia dice que Él es Dios, Él es el principio, Él es el que tiene todo el poder, Él es el que tiene toda la autoridad. Él puede acabar todo así como lo creó de la nada, puede hacerlo, tiene todo el poder. Pero Él es el que conduce con ese poder a su pueblo. Él es misericordioso, Él es piadoso, Él es lento para la ira, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Esto lo va a encontrar usted muchas veces en la Biblia, hermanos. Y les animo que se aprenda en esta clave. No estamos hablando de abrirle el corazón a Dios o de no, Señor, eso no se puede. Eso es mentira. Cuando usted le digan que con esto usted puede ingresar al corazón de Dios y hacer que Dios haga, ese no es el Dios de la Biblia, será otro Dios. Falso, sí. Pero aprenda quién es Dios. Salmo 103. ¿Sí recuerdan cómo dice el Salmo 103? Uno de los salmos impresionante que nos muestra quién es ese Dios verdadero. La misericordia es la compasión y amor divino que lo mueve a actuar a favor nuestro, sin merecimiento, sin condiciones. Eso es la misericordia, es vernos Él ahí en una condición caída, sin soluciones. Y moverse a misericordia es ir a tomar a ese hombre y sacarlo de allí porque el hombre no puede, está muerto. Es darle vida y hacer todo lo que el hombre necesita. Es en Lamentaciones 3, 22 y 23. Quiero pedirles que lean este versículo, luego les hago el comentario. Versículo 22 y 23 de Lamentaciones, dice así. Les animo que lean este capítulo antecedido con el capítulo 2 de Lamentaciones. En este capítulo narra la situación que estaban viviendo el pueblo de Israel por el juicio de Dios, por su pecado. Tuvieron que comerse sus propios hijos. Tuvieron que comer estiércol de paloma. Tuvieron que ver cómo el pueblo era extinguido. Tuvieron que ver la mano de Dios. Y allí es donde se levanta el gran profeta Jeremías y dice: no hemos sido consumidos, no es por nuestro pecado, porque nuestro pecado merece. Es por la misericordia de Dios. Una de las grandes verdades, todas las mañanas, esa misericordia es la que hace que podamos vivir, levantarnos. Es la que hace que podamos existir, hermanos. Es su misericordia nada más. Por eso, al mirar su misericordia, no hay otra cosa que caer de rodillas y decirle: Dios, eres grande. Aquí estoy. Y hay una sola razón por la cual estoy aquí. Es su misericordia. Su misericordia, porque no hay merecimientos. No hay merecimiento. Y es por su misericordia. Es que Él nos restaura del pecado y cumple su propósito. Pero es en 2 de Corintios capítulo 1, versículo 3, que sigue diciendo así, leamos juntos: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias, Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que somos consolados por Dios. Es por su misericordia que Dios se pone a nuestro lado, está con nosotros y nos alienta, nos estimula, nos guía, nos hace seguir, porque nuestras fuerzas son nulas, hermanos. Por eso resistimos a los embates de la vida. Pero por último, este salmo es impresionante. ¿Qué dice el Salmo 5:7? Bien fuerte, dice: mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa.
Adoraré. Si podemos esta mañana entrar a un lugar como esto, reservado por Dios para la adoración, es por su misericordia. Si podemos adorarle, es por su misericordia, hermanos. No hay otra razón. No somos más vivos que nadie. No somos mejores que nadie. Es por la misericordia de Él. La segunda condición para adorar a Dios es la presentación personal ante Dios. Leamos otra vez. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. La presentación a Dios es personal, porque Dios es persona. Usted y yo nos habíamos alejado por el pecado. ¿Qué hizo Dios? Mandó a su Hijo, hecho carne, y su Hijo abrió el camino, dice Hebreos capítulo 10, versículo 19. Así que, hermanos, teniendo libertad, porque antes no la teníamos. ¿Recuerdan ustedes que cuando Jesús murió se abrió el velo, se abrió el templo, se destruyó todo ese sistema antiguo? Porque ahora el camino ya está abierto, y el camino es Jesús, el Hijo Santo de Dios. Por eso dice el camino al lugar santísimo, que es a la relación real, personal con Dios, sin ninguna clase de intermediario. Por esa razón el versículo 22 dice: acerquémonos. Si ya estamos frente a frente delante de Dios por la obra de Cristo, entonces entendamos que la relación es persona a persona, ya no hay obstáculos. Antes, en el Antiguo Testamento, para poder entrar al templo, ¿recuerdan que había 3 lugares? El atrio, donde podía entrar todo el mundo; el lugar santo, donde podían llegar las personas a llevar su ofrenda; pero el lugar santísimo solo entraba el sumo sacerdote una sola vez al año para presentar las ofrendas por el pueblo. Hoy Dios dice, el acceso es directo y es personal, porque Cristo ya hizo su obra. Ya no necesitamos de nada ni de nadie. Usted, donde esté, está en una continua relación con Dios de adoración. Por esa razón, cuando la Biblia nos habla de que nos presentemos vivos en persona, indica presentarse a la reunión de adoración. En el Antiguo Testamento Dios estableció días especiales para adoración, y habían personas tocando la trompeta: vengan, que es el tiempo de la adoración. Este es el tiempo de la adoración, hermanos, para Dios, y Dios nos ha convocado para ella, y es una fiesta. Es interesante que Dios tiene algunas condiciones para que vayamos a adorarle. Vaya bien vestido, vaya con alegría, vaya dispuesto a la adoración. Y eso es lo que Dios nos está diciendo. Vaya a rendir el culto de adoración. Venga, venga, como lo hemos hecho esta mañana. Gracias a Él porque nos ha traído, ¿verdad? Pero el término presentarse indica acudir, como cuando usted le ponen en el juzgado una cita y le dice: preséntese a las 9 de la mañana. Usted no puede llegar a las 9:30. Usted tiene que llegar a las 9 de la mañana a la reunión de adoración a Dios, porque es lo más importante, es lo trascendental. Presentarse indica ofrecerme yo mismo, porque ¿para qué venimos? A adorar. Y adorar es ofrecerle a Dios. ¿Y qué quiere Dios de mí? Simple y llanamente a mí. A mí. Bueno, voy a mandarle un WhatsApp a Dios ahí o al pastor, para que sepa que yo voy a estar conectado allá en la adoración. No, tranquilo, yo estoy por acá telepáticamente en adoración allá con ustedes. No. Dios dice, el asunto es usted y yo. El asunto es personal. No, ahí mando a mi mamá. No, mando a mi hijo, mando a mi hermano, mándome. No. Aquí no es asunto de que mando padrinos. Con Dios no hay padrinos. Con Dios el asunto es usted y Él. Usted y Él. Es personal, es una ofrenda personal, y la ofrenda es usted. ¿Sí recuerdan usted cuando Isaac
Le preguntaba al papá, papá, ¿y dónde está? Y yo veo que todo el mundo, mire, aquí está la candela, aquí está la leña, ¿y dónde está la ofrenda? Papito, la ofrenda es usted. La ofrenda es usted. Muy bien. 3, la tercera condición para adorar a Dios es una presentación vital. Cuando estamos hablando de vital se refiere presentar mi vida. La anterior era mi persona, ahora es mi vida a Dios. Dios no quiere sacrificios muertos, Dios quiere vida. Los ídolos pedían sacrificios, Satanás pide sacrificios muertos. ¿Han visto cuántas personas matan? Las sectas que siguen a Satanás, ¿cuántas matan? Las religiones que adoran a Satanás, ¿cuántas personas han matado a través de la historia? Había una secta allí en Canaán, eran los seguidores de Moloch. Si recuerdan ustedes, tomaban los niños y los masacraban en una peña. Había un lugar ahí tan horrendo en Israel, en Jerusalén, cerca de Jerusalén. Era donde sacrificaban las personas las mataban en honor a ciertos y que dioses, pseudo dioses, ídolos movidos por Satanás. Dios nunca ha pedido al único que le pidió para desarrollar su fe. La única vida que pidió fue la de Isaac. ¿Pero la tomó? No, Señor. La única vida que Él sí puso a favor de nuestro pecado fue la de su Hijo. La de su Hijo. Pero Dios no exige muertos, Dios exige vivos. Dios exige una adoración vital. Es un sacrificio vivo. Ya hablábamos, es que es su persona la que se sacrifica. Eso significa entonces que el sacrificio es presentar la vida completa. ¿Qué parte de mi vida le presento a Dios? Toda ella. No hay áreas de mi vida vetadas por Dios. Señor, déjame esta parte para que yo la administre. No, Señor, toda mi vida le pertenece a Dios, porque así es. Todo es de Él. Mi parte intelectual, mi vida operacional como individuo, mi vida sexual, mi vida sentimental, todo, la manera como me he visto, todo mi ser, entonces hace parte de la adoración. Presentamos todo lo que somos, todo lo que tenemos, porque Él es el dueño. Dios no exige sacrificios muertos, sino personas vivas que le adoren. Amén. Cuarta condición, presentarnos, una presentación, Dios exige una presentación o una adoración santa. Vamos a recordar entonces qué es santidad. En el Antiguo Testamento, Kadash, en el Nuevo Testamento, Agio. El concepto es claro, es separación. Hay dos ideas. Una es separación de lo que nos contamina para servir o para consagrarnos a Dios. Dos cosas. Uno, vamos a recordar qué es lo que hacía diferente, qué es lo que hace diferente un lugar de otros. Su uso. ¿Por qué este lugar es santo? No es que aquí lo lavan con agua bendita, no solo traen sal del Mar Muerto, agua del Mar Muerto, y entonces eso es lo que lo hace santo. No. El término santo simple y llanamente significa separado de lo que contamina para consagrarlo al servicio de Dios. Eso es usted. Santo indica que Dios lo quitó del pecado y lo está quitando del pecado, lo está limpiando del pecado del mundo. Dios lo sacó del mundo, ya usted no pertenece al mundo. El mundo es el sistema de vida que controla a Satanás, como lo vamos a ver ahora más tarde. Y que, como Satanás es sucio en su esencia, por eso se llama espíritu inmundo, entonces él lleva a las personas a la inmundicia de vida. Toda la suciedad se practica en el mundo, todo lo que se hace. Por tal razón, entonces, es la separación de esos elementos que contaminan. ¿Para qué? Para dedicarse a adorar a Dios. Para dedicarse a adorar a Dios. Esta mañana usted tuvo que aislarse de ciertas cosas para venir a adorar a Dios. Eso es entonces santidad.
Leyendo entonces en 2 de Timoteo 2:21 dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuestos para toda buena obra. Lean conmigo los 2 versículos que sigue. Dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Entonces vamos a recordar, ¿qué es eso? Mi inmundicia es todo lo que ensucia. Todo lo que ensucia. Las palabras groseras ensucian. Ensucian el corazón. Ensucian la mente. La santidad inclusive tiene que ver con la parte física. Dios ordena que el cuerpo de nosotros debe mantenerse limpio. Aún nuestra presentación personal. Santidad es eso. ¿Sí recuerdan lo que Dios exigía a los sacerdotes? Apenas llegaban del camino, lo primero que tenían que hacer era lavarse, bañarse, para poder entrar al tabernáculo y ejercer sus funciones como sacerdote. Si algo los ensuciaba, tenían que ir, bañarse y esperar que se descontaminara. El Antiguo Testamento, inclusive, toda esa cantidad de religiosidad y de ritos nos muestran la doctrina de Dios. Por ejemplo, una persona no podía ir, cargar un muerto y luego meterse allá con el resto de personas en el culto. Dios dice, usted está lleno de bacterias en descomposición, porque eso es lo que es, hermanos, eso es lo que es. Dios es realista, nosotros no. Nosotros emocionalistas, no, pero es mi papá, mi mamá. No importa, su papá, su mamá ya se fue, ahí está un cuerpo en descomposición. Eso es lo que realmente está ahí, un cuerpo, la casa está ahí. Papá, mamá ya no está. Porque la persona no es el cuerpo, ese hacía parte de la habitación de la persona, que más tarde Dios lo va a restaurar, va a volver a levantarlo. Pero esa es la realidad. Se encontró con un animal muerto. Ahora hoy en día, las personas no toman en cuenta eso. Dios tiene normas de higiene, Toda esa cantidad de ritos eran eso. Entonces, ¿qué hace Dios? Enseñarnos que la santidad es eso. Hay cosas espirituales que nos contaminan. Cualquier tipo de contacto con espíritus inmundos nos contamina. Con doctrinas erróneas nos contamina. Hay muchas falsas doctrinas en la calle, hermanos, en la televisión, en libros, en películas, aún en el himnario. Esta mañana le hacía comentario a uno de mis hijos. Le dije, este coro hay que cambiarle esta parte porque estamos enseñando algo en contra de lo que Dios está diciendo. Todo eso nos contamina espiritualmente, pero hay cosas que nos contaminan físicamente también y mentalmente. Muy bien, la quinta condición para la adoración a Dios es una presentación que le agrade a Dios. Está pasando algo en nuestro mundo. Bueno, a mí me gusta, yo soy llanero, así que a mí me gusta la música llanera, el zapateo y tal cosa. ¿Y usted por qué canta así? Ah, porque es que eso es lo que le gusta a Dios. Mire, es que le gusta a usted, no le gusta a Dios. ¿Sí está pasando esto? Yo soy de Valledupar, así que allá es vallenato venteado. Así que vamos a cantar vallenato porque a Dios le gusta el vallenato. ¿Dónde dice la Biblia que a Dios le gusta el vallenato? No, a mí me gusta la ranchera. A Dios tiene que gustarle la ranchera. Un momento. El que tiene que decir qué es lo que le gusta es Él. Si la adoración es para Él. La adoración es para Él. Por esa razón vamos a leer. Dice la palabra de Dios así, bien fuerte. Hebreos capítulo 13, versículo 20. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros
lo que es agradable delante de Él por medio de Jesucristo, el cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con lo que estoy diciendo, los ejemplos que utilicé, después que di el ejemplo del zapateo, yo dije, me metí en problema con Pola. No, mentira, Polita. No, hermanos, puse el ejemplo de eso porque es que así nos pasa, así nos pasa. No estoy diciendo que esto es lo que le agrada a Dios porque de hecho es Él el que nos guía a lo que le gusta. Hay principios en cuanto a la música. Es que si estamos hablando de una música de adoración a Dios, la misma música, el mismo ritmo nos dice, nos expone la adoración a Dios. En estos días veía por ahí un video de un actor de Estados Unidos que hablaba de la música heavy metal, rock pesado, y él hacía el ejemplo, ¿no? Eso no se entiende en nada. Entonces hay principio bíblico para que algo sea agradable a Dios. Es que tiene que ser una música viva, clara, reverente, alegre. Hay músicas groseras, ¿cierto? La sola música. Irreverente. Hoy en día tenemos muchos ritmos en la calle que surgieron desde una actitud de irreverencia. Por ejemplo, el reggae, el reggaetón, el rap, son ritmos, me cuesta decirle música, porque el concepto musical es más grande que lo que estos ritmos, acompañados de ciertas letras, irreverentes, groseras, despectivas, porque no hay otro tipo de ritmos que desprecien y que hablen de una manera tan grotesca de la mujer como estos. Sí, estamos hablando de cosas que usted conoce. Ahora, ¿cómo es algo tan grosero, tan vulgar? Entonces ahora, esto es para adorar a Dios. Y las personas con ese tipo de actitud de irreverencia y de irrespeto, y entonces surgen, son los mismos músicos, la misma estructura, se paran al frente, esto es para adorar a Dios. Es como contrastante, ¿no le parece a usted? Como que adorar y viene con una cachucha así, con el por acá y con los calzones por acá y con... No entiendo, ¿cómo así? Si cuando la Biblia habla de adoración, habla de reverencia, de respeto, de reconocimiento de un ser inmenso que tiene todo el poder, que me permite vivir, que me permite adorarle. Es agradable a Él. Él mismo conduce la adoración, agradable a Él. Dice el versículo, Él mismo os haga aptos en toda buena obra o obra buena para que hagáis su voluntad. Y la otra parte que dice el versículo, ¿quién es el que hace su voluntad en nosotros? Agradable, haciendo Él mismo en vosotros lo que es agradable delante de Él. Qué esperanza grande tenemos, hermanos, porque nosotros no sabemos qué le gusta a Dios. Yo no sé qué ritmo le gusta a Dios, y si yo me atrevo a decir aquí al frente que a Dios le gusta tal ritmo porque a mí me gusta, eso es una herejía completa. Porque para poder decir algo tiene que estar aquí escrita en la revelación de Dios, y en la Biblia no vamos a encontrar eso. Por esa razón, leamos este otro texto, ustedes juntos. Dice la palabra de Dios bien fuerte así, porque Dios... ¿Quién lo produce? Porque yo soy el que produzco lo que le agrada a Dios, ¿cierto? Dice el versículo. Me equivoqué, porque el versículo dice, porque Dios mismo es el que en vosotros produce. El término producir es la palabra griega energía.
Él energiza desde adentro del corazón del creyente. Él lo conduce, Él lo lleva a ejecutar lo que le gusta, lo que le agrada. Así que, ¿qué tiene que hacer usted? ¿Qué tengo que hacer yo? Señor, aquí estoy dispuesto a hacer tu voluntad como Cristo lo hizo. ¿Sí recuerdan lo que hizo Cristo? Ahí estaba, Él sabía lo que venía. ¿Y qué dijo Cristo? Señor, que se haga tu voluntad. Yo estoy aquí dispuesto. A mí no me gustaría pasar por esto que está preordenado para mí. Si tú quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiero, sino conforme a lo que tú quieres. Entonces Dios mismo ejecuta lo que le agrada en usted, así que no se preocupe. 6, sexta condición. La presentación es una presentación cúltica. Si venimos a darle un culto a Dios, dice el versículo, que es vuestro culto. ¿Qué es eso de culto? El culto indica que usted y yo tenemos que tomar una actitud. Tenemos que tener una posición mental. La posición de un esclavo. ¿Cuál es el concepto bíblico de siervo? Cuando la Biblia habla de servirle a Dios, de darle culto a Dios, dice que hay que asumir entonces la posición de un esclavo. Una disposición total para Dios. El Señor Jesús mismo dijo, puso un ejemplo. Cuando el Señor llega de la calle, llega del trabajo, cansado, el esclavo está durante todo el día cansado. Y no importa a qué hora llegue. El esclavo está cansado. ¿Qué tiene que hacer el esclavo? Seguir sirviendo. Llega el Señor, bueno, sírvame la comida. El esclavo no dice, Señor, estoy cansado, ¿será que tú me puedes servir más bien mi comida? No, Señor, es una disposición total. Nosotros en la adoración representamos a Dios ante las demás personas. Las personas pasan y saben que aquí estamos adorando a Dios. Por esa razón el término liturgia que estamos tratando en estos días se refiere a eso. Dios tiene personas que públicamente le adoran. Son sus siervos porque son adoradores públicos. Siervo que sirve a otros. La idea de diácono o diaconeo o ministrar, la idea es que Dios nos capacita y hace de nosotros personas para que sirvamos a otros. Lo que Dios le haya hecho a usted, la capacitación que Dios le haya dado a usted, dispóngala ante Él para servir a otros también. Somos adoradores, somos obreros de lo sagrado, somos adoradores reverentes, somos funcionarios públicos. Pero hay otra palabra, el término 1 Corintios 4:1, téngannos los hombres por servidores de Cristo. El término servidor es uno que trabaja en sumisión a Cristo y en coordinación con los demás, no pelea con los demás sirviendo a Cristo. Y el último, ya Dios pagó el precio por nosotros, como decía el versículo que compartía mi hermana Paulina. Ya fuimos comprados por precio, así que glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, porque le perteneces a Dios. Así que hermanos, ya nos pagaron para adorarle, nos pagaron para darle culto, nos compraron y ahora le pertenecemos a Dios y nuestra función es darle culto a Dios, adorarlo. Entonces el culto a Dios, haciendo un resumen en el Nuevo Testamento, indica reunirse para adorar a Dios como iglesia, ofrecerle el sacrificio de alabanza a Dios que dice Hebreos capítulo 13 versículo 15. ¿Qué es eso de ofrecerle sacrificio a Dios? Hombre, darle la gloria a Él. Reconocer que no fui yo, no decir yo me sané, sino Él me sanó. No decir que yo sí hice esto, no, Dios hizo esto. Trabajé duro y yo soy el que trabajo y esta plata es mía. Un momento, gracias al Señor porque trajo el salario, trajo dinero, me dio el carro, este carrito es del Señor, este carrazo es del Señor, esta casa es del Señor, mi vida es del Señor, todo es del Señor, los hijos son del Señor. Ofrende su vida a Él. Si todo es del Señor, si usted es del Señor, entonces le toca ofrendarse a usted mismo. Ofrende al Señor. Ya hablamos el domingo pasado que ofrenda es ofrecer algo de valor para el Señor. Recordábamos el Antiguo Testamento que tenían 16 clases de ofrenda, ¿no? 16 clases de ofrenda. Tenían un diezmo,
El diezmo solamente era una de las clases de ofrenda que tenían los hebreos. Y cada 3 años recogían un diezmo especial para los pobres. Y cuando se iba a construir el templo y se iba a arreglar el templo, ofrendas especiales para el templo. Sacábamos la cuenta de esas 16 ofrendas. Hoy Dios dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Dé con generosidad. Decíamos el domingo pasado que la mínima expresión de ofrenda de un creyente hoy en la gracia es el diezmo. El diezmo lo que significa es el 10%. De ahí para arriba, usted ofrende al Señor de acuerdo a la amplitud que Dios le dé a usted. Pero no cometa el error de sacar, bueno, vamos a ver cuál es el menor y qué es lo que más tengo. Aquí tengo una monedita en el bolsillo, bueno, esta es. Eso no se llama ofrenda, eso se llama limosna. ¿Será que Dios se agrada cuando usted le tira limosnas? Me parece que es como antagónico, ¿no? Estamos adorando y estamos diciendo, tome limosnero, usted no se merece nada. Ofrende su vida para servir a Dios. Dispóngase a oír a Dios. Dispóngase para obedecerle. Asuma una actitud de humildad. Asuma compromisos ante Dios. 7. La adoración es una adoración sin conformismo al mundo, a este siglo. El término siglo indica el tiempo en que estamos viviendo y la manera de vivir, la manera de pensar que Satanás influye sobre este. Por esa razón dice el versículo 2, acompáñame leyendo, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Efesios capítulo 6 dice que este siglo lo dirige Satanás. Dice el versículo, en los cuales vivisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. El príncipe de la potestad del aire es Satanás. El espíritu que ahora opera, obra, energiza a los no creyentes. Los no creyentes son guiados por Satanás y sus demonios y las actividades que él programa. Es Primera de Juan capítulo 5 que dice, el mundo está bajo el poder del maligno. Y es en Mateo capítulo 4 donde el mismo diablo le dice al Señor Jesús, adórame y yo te doy todos los reinos de este mundo. Cuando el rey realmente es Cristo. Entonces, si ve usted que el mundo es controlado por Satanás, dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. La carne simple y llanamente es un tentáculo manipulado por Satanás. En el mundo lo que va a encontrar usted, como dice Primera de Juan capítulo 2, 15, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Eso es lo que va a encontrar. Hay solo 2 opciones. La manera de pensar del mundo, de la sabiduría de este mundo, en concordancia con la condición humana pecadora, caída, y Dios. Por esa razón, el término no conformarse indica no hacerse, no ajustarse a este mundo. El mundo tiene su propia estructura y no la van a cambiar para usted. El mundo ha sido mundo desde que comenzó. Solo Cristo lo va a destruir en la época de la tribulación, al final de la tribulación. Todo ese sistema de comercio, sistema religioso, sistema de cultura, todo eso pertenece al mundo. Por esa razón, la 8ª condición es transformarse. Hay que hacer una presentación adorativa, transformativa delante de Dios. El versículo dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Hay un principio en el mundo. ¿Por qué se viste así? ¿Por qué habla así? ¿Por qué hace eso? Porque los demás lo están haciendo. Hay un principio. ¿Para dónde va Vicente? Para dónde va la gente. Ese principio
es antibíblico. ¿Para dónde va usted? Para donde Dios le guía. Piense diferente. No actúe porque la gente actúa. No actúa porque la gente actúa. Siempre recuerdo en mi niñez, me pidieron que llevaran unas primas a la Plaza Alfonso López de Valledupar. Había una presentación allí, estaban sacando a Exeomo de la catedral, y de repente alguien se paró allá al frente de la tarima y gritó: ahí viene el M-19. Los que llevaban al pobre Exeomo se les olvidó y salieron corriendo. Este se cayó, se quebró bueno, ese muñeco quedó despedazado. Y la gente comienza a crecer, un río humano. En el vuelo pude alcanzar una de mis primas. Enojado le dije: ¿por qué corre? Y la respuesta fue obvia: porque la gente está corriendo. Y así era. No había tal peligro. Pero es así como actúa el mundo. Es así como actúa el mundo. Los hijos de Dios actuamos porque Dios nos va dirigiendo. ¿Usted por qué va a hacer eso? Porque Dios me va diciendo esto. Es Dios el que me va guiando. Él es el que me va mostrando. Transformar tiene que ver con renovar la mente. Ese es el proceso que Dios está haciendo con nosotros ahora. Está renovando, cambiando nuestra forma de pensar. Recuerden ustedes que ya hemos visto eso. La mente es lo que somos internamente, es lo más importante. La Biblia dice que es el corazón que piensa para luego actuar. Como usted piensa, así actúa. Como usted piensa, así actúa. ¿Por qué? Porque los pensamientos se convierten en decisiones. Las decisiones se convierten en acciones. Así funcionamos como seres humanos. Si el mundo es quien influye su mente, entonces usted tendrá una conducta mundana. Una conducta mundana. Si es Dios quien influye su mente, usted tendrá una conducta bajo la dirección de Dios. Amén. Transformar es cambiar la forma de pensar. El cambio es dejar la forma de pensar que traemos del mundo para pensar como Cristo piensa. ¿Cómo piensa Cristo? Cristo piensa lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, lo de buen nombre, lo que tiene virtud, lo que es loable. Y esos pensamientos los encontramos aquí, en su palabra. Y por último, la presentación comprobante de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es comprobable. El versículo dice: para que comprobéis la buena voluntad de Dios. ¿Cómo es eso? ¿Qué dice eso? Que usted debe conocer primero la voluntad de Dios para luego ejecutarla. No. El término comprobar es ejecutar. El término comprobar es experimentar. La voluntad de Dios se experimenta. ¿Recuerdan que quién es el que nos dirige a ejecutar su voluntad? Él mismo. Él mismo. Él mismo hace su voluntad en nosotros. Dispóngase. Señor, aquí estoy yo. Recuerda el modelo de Cristo. Enséñame tu voluntad. Llévame a tu voluntad. Guíame a tu voluntad. Vamos a leer últimamente el último versículo. Dice así: no os comprobé a este siglo, sino por medio para que muy bien. Concluimos aquí entonces, hermanos. Hay 9 condiciones por las cuales podemos experimentar la adoración a Dios. La primera condición: ¿por qué nosotros podemos adorar a Dios? Una sola razón: su misericordia. No hay nada más. No hay nada más. 2, la adoración entonces es la presentación personal. No, le mandamos un WhatsApp, le mandamos un Facebook a Dios, Dios sabe, eso le llega ya. No, eso es personal, hermano. Personal. La adoración a Dios es una presentación vital. ¿Qué presento ante Dios? Mi vida. Mi vida. Es una presentación santa, apartada de lo que nos contamina y consagrada a hacer lo que Él quiere. Es una presentación que le agrada a Él. Es una presentación
cúltica, dice que es el culto. Cuando hablamos de cúltica, tiene que ver con lo relacionado al culto. Cúltica, venimos a darle culto a Dios. Es una presentación sin conformismo al mundo. El mundo por allá y Dios por acá. Es una presentación transformativa, porque tiene que ver con la transformación de nuestro pensamiento, de nuestra forma de pensar, de la que traemos del mundo. Y por último, es una presentación comprobativa, o que comprueba la voluntad de Dios. Oh Padre, gracias por tu misericordia este día. Gracias porque nos permites estar aquí, adorarte y glorificarte. Gracias por tu iglesia y gracias por enseñarnos tu verdad. Ayúdanos, Señor, para adorarte como tú quieres, como tú exiges, como tú nos enseñas. En Cristo, amén. Que el Señor nos siga guardando, hermanos. Continuamos.